Hola hermanos, bienvenidos sean todos ustedes, recordándoles que estamos en el año litúrgico del tiempo ordinario. Este domingo 21 del tiempo ordinario comprendamos la importancia de la presencia de Dios, pan de vida. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. Escuchemos. Del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Esquim a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: Si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora quién quieren servir. ¿A los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates? ¿O a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan? En cuanto a mí, toca mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios. Nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. La prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor cuidan al justo y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de ellas Dios lo libra. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en él esperan. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros, por reverencia a Cristo, que las mujeres respeten a sus maridos, como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas
esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Este domingo podríamos definirlo como domingo de las opciones. La palabra de Dios pone al hombre ante esta alternativa fundamental: Dios o los ídolos, Cristo u otro maestro. Es necesario hacerla. Los apóstoles en este texto son interpelados a hacer la propia opción. Jesús ha encontrado la incredulidad y el escepticismo cuando afirmó que Él es su origen divino, cuando prometió darse Él mismo en sacrificio y como alimento y bebida en el sacramento de la Eucaristía. Muchos discípulos, personas que ya lo seguían, habitualmente desde ese momento se retiran y lo abandonan. A este punto Jesús pone a prueba a los 12 con esta pregunta. Los obliga a hacer una opción definitiva. Es entonces cuando Pedro, en el nombre de los otros 11, responde, que constituye la más bella y entusiasta e incondicionada adhesión de. En la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús ha concluido el discurso del pan de vida. A su alrededor se extiende una cortina de hielo y de sospecha. Se levanta una voz común de desconcierto. Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Todo el texto está marcado con esta tensión que se ha creado después del discurso de Jesús. Cristo mismo utiliza la palabra escándalo, es decir, falta de fe e incluso de abandono. Muchos de sus discípulos, al echarse para atrás, separan sus caminos de Jesús. A los mismos 12, Jesús les pide si quieren hacer lo mismo, voltearle la espalda para ya no andar con Él, apartándose de Él. Ciertamente no podemos decir que el discurso sobre el pan de vida que nos narra el evangelista San Juan y que solo hasta este domingo meditaremos haya tenido una buena aceptación. El resultado podemos definirlo como decepcionante, porque los judíos responden con murmuraciones, no aceptan el origen divino de Jesús y luego se muestran incrédulos de que pueda dar su carne para ser comida. Finalmente Jesús ha reiterado que se daría Él mismo en alimento y bebida en la Eucaristía, que alimentarse de Él será algo esencial para tener la vida eterna y garantizar la resurrección futura.
Pero mientras esto que dice escandaliza a las personas que lo siguieron solo para comer del pan hasta saciarse, se podría aceptar, también esta incredulidad se apodera de los discípulos. Ellos han entendido que el lenguaje de Jesús era en sentido real, no simbólico o alegórico. De otra manera, no habrían hecho problema. Ante las críticas de los judíos, Jesús no modifica sus palabras. Es más, agrega provocadamente: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? ¿A quién iremos, pues? Dice Pedro. Quiere decir, ¿quién nos instruirá como tú de los misterios divinos? O incluso, ¿al lado de quién encontraremos algo mejor? Tú tienes palabra de vida eterna. No son intolerables, como dicen otros discípulos. Al contrario, todas ellas conducen a la realidad más extraordinaria, la vida impedecedera. Estas palabras nos muestran bien que podemos permanecer a los pies de Cristo, tomándolo por nuestro solo y único dueño, y mantenernos constantemente cerca de Él. En el Antiguo Testamento también nos enseñan que hay que seguir a Cristo, siempre unido a Él. Efectivamente, cuando los israelitas liberados de la opresión egipcia se dirigían a la tierra prometida, Dios permitió que se desviaran del camino. El que les dio la ley no les permitió ir a cualquier lugar de su agrado. En efecto, sin guía ciertamente se habían extraviado. Los israelitas encontraban su salvación permaneciendo con su guía. Hoy también hacemos el nuestro, negándonos a separarnos de Cristo, porque Él es quien se manifestó a los antiguos bajo la apariencia de una tienda, una nube y fuego. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, también estará mi servidor. Claro, el camino en compañía al lado de Cristo Salvador no se hace en un sentido material, sino más bien por las obras de la virtud. Es una magnífica profesión de fe incondicional a Dios. En este momento de la prueba, en el cual muchos se alejan, Jesús pide a sus más íntimos y cercanos discípulos hacer de nuevo su opción. Los discípulos más sabios se comprometieron firmemente a esto con todo su corazón. Con razón dicen: ¿a dónde iremos? En otros términos, estaremos siempre contigo, cumpliremos tus mandamientos, acogeremos tus palabras sin recriminar nada. Nuevamente, Jesús hoy nos sigue invitando a que proclamemos también a los hombres que solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Pero así, débiles como somos, continuamente estamos tentados por los ídolos de hoy, y también nosotros hay veces encontramos duro el lenguaje de Cristo cuando, por ejemplo, nos pide renuncias y sacrificios, cuando nos llama al dominio de las pasiones y exige honestidad y rectitud moral, cuando nos pide alejar nuestros corazones de los bienes terrenos, de amar a todos sin distinción y de perdonar siempre y de tomar la cruz como Él. El gran líder convoca al pueblo a una reunión. El asunto es fundamental: servir o no servir a Dios. Todo el pueblo debe decidirse por el Dios a cual quiere servir: a Yahvé, que los liberó de la esclavitud de Egipto, u otros dioses. El pueblo es unánime en afirmar que quieren servir a Yahvé, el Dios de la liberación, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que puso frente a ellos líderes como Moisés y Josué. La decisión tomada es fundamental para que el proyecto de Dios se concretice y para que el trabajo de liderazgo de Josué llegue a buen fin. Muchas veces los trabajos de los líderes no llegan a buen puerto porque el pueblo aún no decide a qué Dios servir. Encontramos recomendaciones dadas por Pablo a los cristianos de esta iglesia. Mucha gente hace una lectura equivocada sobre este texto, sobre todo cuando se trata de sumisión de los esposos o las esposas. Atención, no podemos esperar de un hombre del siglo I, aunque si es apóstol, un modelo ético que corresponda al hombre contemporáneo.
Este es el error de quienes ven en cualquier texto de la Biblia una especie de código que aplicar de inmediato al contexto que se está viviendo. Hermanos, que las pruebas de Cristo nos muevan sinceramente el corazón y la invitación es clara. Tú decides, con Dios o los ídolos. Que la paz y la alegría de Cristo te acompañen siempre. El grupo de liturgia agradece tu atención.